Buenas tardes, mi nombre es Carolina Cuesta. En principio quiero agradecer al Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y al programa Formar por esta invitación para compartir con ustedes una charla sobre la lectura y la escritura en los distintos niveles educativos y en las distintas disciplinas. Bueno, es probable que esa invitación tenga que ver con mi recorrido, en ese sentido enmarco mi presentación. Yo soy profesora, licenciada y doctora en letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En esa misma facultad soy profesora a cargo de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 1, y asimismo, desde el año 2015, soy docente investigadora de hoy la Universidad Pedagógica Nacional, en la que, digamos, me dedico particularmente a la formación de maestras y maestros. Es decir, pensar los problemas de la lectura, la escritura, la lengua y la literatura en la educación primaria. En el caso de la Facultad de Humanidades, continúo con la formación de profesores y profesoras de la escuela secundaria. Entonces, sí, digamos, yo venía pensando qué podía interesar justamente a colegas de distintas disciplinas y niveles respecto de mi especialidad, la didáctica de la lengua y la literatura, y como decía, mi recorrido. Y me parece interesante primero compartir las inquietudes que me llevaron a esta especialidad, y desde allí pensar la lectura y la escritura, que en principio tienen que ver con mi paso como docente por la escuela secundaria. Cuando yo comienzo recién recibida de profesora de letras a dictar clases en escuelas públicas de la ciudad de La Plata, donde vivo, ¿no? La capital de la provincia de Buenos Aires, decían escuelas secundarias, verdaderamente algo que en realidad siempre comparto, era esta cuestión de enfrentarme a mis cursos, plantear mis clases y no tener demasiadas explicaciones para poder interpretar qué era lo que los chicos y las chicas realmente estaban leyendo de los textos y realmente planteaban en sus escrituras. Los finales de los 90 eran momentos, lo sabemos los docentes de todos los niveles y las disciplinas, en los que la lectura y la escritura aparecen fuertemente en los diseños curriculares de la antigua, ya derogada Ley Federal de Educación, aparecían instalados en la opinión pública también a propósito de las pruebas estandarizadas que se empezaban a discutir, diagnósticos que se realizaban desde los cursos de ingreso a las universidades, y desde allí, en la comunidad educativa y los cursos de formación docente en general, compartíamos definiciones sobre el leer y escribir. Los que ya ejercían en aquel entonces recordarán cómo se había empezado sobre todo a hablar fuertemente del desarrollo de las competencias, en la comprensión lectora. En el caso de la literatura aparecía intensamente nombrado el placer de la lectura, bueno, igualmente hoy siguen vigentes, ¿no es cierto? Otras definiciones como leer para construir significado, una, digamos, idea que también hoy persiste fuertemente de un leer y escribir como un saber hacer, como algo que se va justamente
dominando en un hacer constante. Bueno, verdaderamente yo siempre cuento como docente de escuela secundaria, no me permitían entender o poner en palabras aquello que los chicos y las chicas ofrecían respecto de los textos, no solamente de los literarios, sino también cuando leíamos textos de distintas disciplinas, o cuando la clase se iniciaba con la noticia del día, ¿no? Que era lo que había ocurrido en ese momento, y de ahí la mención o a la prensa gráfica o a esa noticia emitida por la radio, por la televisión. Bueno, voy a poner algunos ejemplos de qué es lo que estoy comentando. Digamos, por ejemplo, por qué de pronto si estábamos, voy a poner un caso para que justamente compartamos docentes de distintas disciplinas. En el curso de ingreso a la carrera de letras de la Universidad Nacional de La Plata, si de pronto estábamos leyendo el prólogo de un ensayo de Pierre Bourdieu, que se llama Sobre la televisión, y lo que le pedíamos a los chicos y a las chicas era que lo leyeran y refirieran la posición del sociólogo respecto de cómo explica ahí que se constituyen los programas de televisión de análisis político, en definitiva, y qué es lo que explica respecto de ellos varios escritos, ¿no?, devenidos de esa conciencia. Es decir, algo que voy a plantear es esa relación constante de el leer y escribir en las instituciones educativas, porque de eso me ocupo. En este sentido, abro un paréntesis. En mis desarrollos sobre la lectura y la escritura siempre están localizados en las instituciones educativas, en las clases de las disciplinas. No, digamos, hago este movimiento de pensar lo que, o de traer qué dicen otras, o qué dicen líneas teóricas sobre la lectura y la escritura, las definen para que luego sean de alguna manera corroboradas en el aula, sino que mi línea de investigación es poder comprender cómo se realizan las lecturas y las escrituras en las instituciones educativas, en los distintos niveles educativos, en una clase en particular. Y de ahí entiendo la relación de la lectura y la escritura. Siempre hay consignas, siempre hay pedidos, ¿no?, a la hora de leer y a la hora de escribir. Entonces vuelvo a este ejemplo. Había un pedido expreso, un texto muy claro, muy breve, en el que se explicaba en definitiva algo que ahora no es nada novedoso, que tiene que ver con cómo ciertos programas de análisis político de alguna manera inventan, ¿no?, sus propias noticias respondiendo a distintos intereses, y allí Bourdieu señala lo peligroso de ese tipo de periodismo. Muchos chicos y chicas comenzaban sus escritos diciendo: claro, la televisión no te aporta cultura, la televisión es mala, la televisión, debemos leer más libros, ¿no?, mirar menos televisión, y eso no estaba en el texto, ¿sí? Entonces, ese tipo de lecturas que se expresaban en las escrituras, desde mis inicios de la escuela secundaria, yo en distintos casos aparecía algo del orden de las creencias compartidas en la opinión pública, algo de lo ideológico en el sentido de formas de mirar el mundo, que hacían los significados que los chicos y las chicas ponían en juego, más allá de lo que el texto estuviera planteando en sí.
ustedes me dirán, bueno, pero tenemos categorías como saberes previos, no sé, conocimiento de mundo, bueno, pero cuando nosotros vamos a esas categorías, están, digamos, bastante vinculadas o determinadas por ciertas concepciones de las disciplinas y las perspectivas que las han producido. No todo es conocimiento previo o saber previo, ¿no? Entonces, en realidad, sobre todo al final de los 90, este tipo de lecturas, el ejemplo que les estoy poniendo, siempre, digamos, la tendencia era interpretarlas como problemas de comprensión lectora, falta de cultura general, etc. Ahí entonces es cuando en mis primeras indagaciones yo pongo fuertemente en discusión ese tipo de explicaciones sobre las formas en que los chicos y las chicas leían los textos, porque en realidad no podíamos decir que el traer la opinión, el sentido común el sentido común no como una categoría despectiva, sino aquello que se cree socialmente, que es que la televisión es mala, ¿no? Y que se suele reproducir, incluso desde los mismos programas de televisión, significara un problema de comprensión, no poder construir significados, competencias que no se habían desarrollado. Entonces yo empiezo a transitar y a formarme en un estilo de investigación de las ciencias sociales, que es la etnografía. De una manera bastante autodidacta, yo siempre digo que me llevó entre mi tesis de licenciatura y el doctorado, y bastantes años de formación docente, que es sobre todo lo que hago en la universidad, hoy por hoy en la universidad pública, poder dominar esta perspectiva realmente en profundidad. Y justamente algo que me aportó fue, digamos, poder entender las particularidades de, vamos a llamarle así, esas acciones sociales de enseñar y aprender en la misma escuela, ¿sí? Y voy a usar escuelas, pero definiciones que se explican siempre desde la etnografía utilizando el término escuela, pueden ser homologables a universidad, instituto de educación superior. Se trata de las instituciones educativas. Bueno, como la etnografía me permitió poder entender que en esas clases, digamos, se llevan a cabo lecturas y escrituras de manera cotidiana que están fuertemente caracterizadas, permeadas, ¿sí?, por la propia historia de la disciplina escolar, en mi caso lengua y literatura, pero podríamos pensar historia, geografía, etc. La cuestión de que se lee siempre, de alguna manera, en una negociación de significados que se da, dice, por ejemplo, Elsie Rockwell, una autora en la que me apoyo particularmente, una negociación entre los significados de los textos, aquellos que proponen los docentes y los estudiantes, ¿no? Para mí, por ejemplo, en particular, fue un aporte muy significativo para, como les decía, poder empezar a hacer algo que me parece que es fundamental y que no era solamente propio de los años 90, sino que presenta una fuerte continuidad. Si queremos de alguna manera aportar en términos de indagaciones sobre la lectura y la escritura al trabajo docente, este es otro concepto importante
de la etnografía, de los trabajos de Rockwell en particular, comprender que la docencia, la enseñanza es un trabajo que justamente se realiza, se prefigura en el sistema educativo, en las escuelas, en las disciplinas escolares en cuestión, que allí hay cantidad de sentidos que, digamos, se buscan compartir y que las comunidades esperan que las escuelas ofrezcan, es decir, que se enseñe. Esta posición me permitía, en todo caso, discutir aquellas definiciones de la lectura y la escritura en abstracto, que también se justifican constantemente en una negativización de la escuela, ¿no? En la escuela no se entiende lo que es leer y escribir, se viene realizando mal en términos de las metodologías de la enseñanza, en términos de selecciones de textos, etc. Si nosotros recorremos los discursos educacionales de las últimas décadas, nos vamos a encontrar, y se realizan y se expresan en políticas educativas curriculares, etcétera, más allá de las gestiones de gobierno. Esto tiene que ver con continuidades que están muy ancladas en lo que son los enfoques didácticos dominantes, dan argumentos a esas políticas, ¿sí? Bueno, nos vamos a encontrar con una fuerte negativización de aquello que se hace en la escuela. Las escuelas nunca comprenden lo que es la verdadera lectura, lo que es la verdadera escritura, y que los docentes deberíamos conseguir. Bueno, no, desde una perspectiva etnográfica lo que podemos plantear es que lo que ocurre es que todavía no tenemos suficientes investigaciones que nos expliquen cómo la lectura y la escritura de manera particular y específica se realiza en las escuelas y en cada clase, en esas prácticas de enseñanza específicas de cada disciplina, y en las apropiaciones de conocimientos de cada disciplina que hacen los mismos estudiantes. Bueno, esto significa un posicionamiento verdaderamente distinto, pero no distinto en un sentido de distinción academicista, ¿no? Tampoco lo que estoy señalando respecto de las políticas educativas, los enfoques dominantes tienen que ver con una posición criticista, sino con verdaderamente que los docentes comencemos a validar nuestras propias voces y nuestro lugar privilegiado en el aula para poder justamente elaborar explicaciones más ajustadas a aquello que nos ocurre en nuestro trabajo docente cotidiano, en nuestro día a día. Y ahí vuelvo a decir, la etnografía nos genera aportes importantes. Hay una cuestión fundamental que también aporta esta perspectiva, que tiene que ver con la ética de la investigación. Elsie Rockwell y Justa Espeleta, en un ensayo histórico sobre, digamos, cómo ellas, estas autoras mexicanas, piensan la etnografía de la educación en particular, hablan justamente de lo que son los saberes aplastados, ¿no? Por las miradas de la investigación educativa que se posicionan desde arriba, por encima de la escuela. Bueno, por encima de los docentes, por encima de los estudiantes. Entonces, hay un orden de lo ético que tiene que ver con poder dar la voz a aquellos protagonistas de la enseñanza, si ustedes quieren, de los aprendizajes cotidianos, los docentes y los estudiantes.
este otro aporte de la perspectiva, para mí, o que lo compartimos con la Universidad Pedagógica Nacional, con maestros y maestras en ejercicio que cursan la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria, por ejemplo. Es constante cómo nos refieren que les resulta un aporte muy significativo. Vuelvo, esta cuestión de que ellos jerarquicen su voz, se validen en su autoridad en el aula y comiencen a registrar, a tomar nota, a problematizar, a discutir estas nociones universales, individualistas también de la lectura, siempre pensando en el lector, en quien produce un texto, para poder entender ese colectivo, docentes, textos, alumnos, que cotidianamente, vuelvo a decir, se juega en el aula, y al que ellos y ellas, los docentes, ustedes, son los únicos que tienen un acceso privilegiado, porque están ahí, le están poniendo el cuerpo a la enseñanza, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, me parece que todavía tenemos mucho para transitar. Ahí, ahora arranco de nuevo. Les decía, entonces, es sumamente importante, o nosotros proponemos desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde nuestra Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 1, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, que pensemos los problemas de la enseñanza, ¿sí? La lectura y la escritura, hoy por hoy todavía son problemas de la enseñanza. Con ello vuelvo a insistir en las escuelas, en las instituciones educativas. Debemos sobre todo no pensar en términos de si conocemos o no conocemos como docentes las últimas teorías o no teorías supuestamente innovadoras respecto de estos temas, porque en realidad también cuando accedemos a literatura específica sobre el tema, lo que nos vamos a encontrar son las mismas líneas que vienen dominando las definiciones en la formación docente, en las políticas curriculares, desde hace unas cuantas décadas, por lo menos desde los 90 hasta acá, como les decía antes, sino que nosotros podamos relevar nuestros propios problemas de la lectura y la escritura en nuestras disciplinas, en nuestras escuelas, y otro aporte importante que hace la etnografía, en nuestros propios territorios, en nuestras historias locales. Es decir, hay en Argentina una gran diversidad social, cultural y lingüística que verdaderamente a veces aparece reconocida como un pronunciamiento de buenas intenciones, pero lo que es la producción didáctica, me arriesgo a decir, de las didácticas específicas de todas las disciplinas, verdaderamente no está puesta en juego como una dimensión de análisis importante. Entonces, las escuelas, las formas de enseñar, los conocimientos disciplinarios que se ponen en juego en esas enseñanzas, que se ofrecen a la apropiación de los estudiantes, a sus aprendizajes, tienen historias locales, tienen historias territoriales. Y eso es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con también la dimensión lingüística de la lectura y la escritura. Esto es algo que todavía, digamos, si creemos que esta perspectiva nos puede aportar, es verdaderamente algo todavía a elaborar, a desarrollar.
vuelvo a ese nivel de las creencias, algo que voy a hablar ahora de un nosotros, porque no soy yo sola la que sigue esta línea de una didáctica de la lengua y la literatura de perspectiva etnográfica en UNIPE y FASE UNLP, sino que somos un colectivo de docentes investigadores en los que nuestras propias investigaciones individuales van mostrando justamente esta serie de recurrencias. Por ejemplo, en el caso de la literatura, lo que tiene la literatura es que visibiliza fuertemente estos modos de leer en particular. Por ejemplo, estar leyendo un cuento fantástico y de pronto no es que ese cuento fantástico se lee como algo que no sería verosímil, ¿sí? Si ustedes quieren, estaría en un orden de lo no real, sino que, por ejemplo, se lee como real, o un cuento de terror, porque eso fantástico, por ejemplo, la irrupción de un ser extraño, puede ser leído como lo más natural del mundo, cuando de pronto yo puedo creer por mi historia cultural, mi historia social, en seres maravillosos. Puedo creer en el Pomberito, puedo creer en la Llorona. O un cuento de terror puede también ser leído en una clave, si ustedes quieren, realista, cuando sí, yo creo en las presencias del más allá, en fantasmas, etc. O no sé si creo, pero tampoco, digamos, lo niego. Fíjense que estas lecturas son constantes y nosotros las tenemos registradas en todas nuestras investigaciones, que son de acceso libre, que están en la web, si les interesan las pueden buscar. También la del caso del texto de la lectura de Bourdieu, ¿no? del sociólogo, es decir, las investigaciones que hemos hecho en cursos de ingreso. Digamos, no, voy a decir algo así, no admiten más, no admiten en tanto su fuerte presencia, su recurrencia, cómo se reiteran, y ahí sí, en muchos casos, trascendiendo los territorios, trascendiendo las fronteras, no admiten más explicaciones del tipo deficitarias, sean más o menos políticamente correctas, sean estos chicos no comprenden, no han desarrollado sus competencias, o bueno, no vienen, son chicos que no tienen contacto con la cultura escrita, con los libros, entonces no entienden el pacto con la ficción. Verdaderamente que ese tipo de explicaciones no nos aportan cuando nosotros estamos en el aula cotidianamente, y las lecturas que vienen son esas. Nosotros necesitamos explicaciones que nos permitan entender, comprender esa especificidad. Vuelvo a esta metáfora, y no aplastarlas con conceptos que en realidad, si yo me valido como docente, me autorizo en mi propio trabajo, en mis propios saberes docentes, son explicaciones ajenas a lo que ocurre día a día en el aula. Entonces, bueno, la idea era poder compartir un poco los fundamentos centrales de esta línea, de este posicionamiento, que sí, que le agradezco al Ministerio y al programa Formar, no están divulgadas porque son líneas que se desarrollan en la formación docente universitaria, particularmente, y que bueno, tengamos la oportunidad, por ahí en algún momento, en todo caso, de discutirlas y de seguirlas compartiendo si generan interés y creen que pueden significar un aporte a aquello que todavía nos aparece oscuro, no explicado, no fácil de comprender respecto de, vuelvo a decir, no la lectura y la escritura secas como unos conceptos fuera de las personas, de las escuelas, etcétera, sino esas lecturas y escrituras
que realizan los estudiantes día a día en las instituciones educativas a propósito de lo que nosotros estamos enseñando. Bueno, les agradezco la escucha. Hasta otro momento.